Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a la lección número 1 del Derecho Procesal Penal. Vamos a hablar en esta oportunidad del Derecho Procesal Penal en sus nociones generales y en los principios procesales que rigen el proceso penal. Para entender de mejor manera qué significa el Derecho Procesal Penal, citaremos con cierta parsimoniosidad a Florian. Y Florian va a manifestar que define al derecho procesal penal como un conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal, por lo que el proceso penal se convierte en su objeto de estudio. Entendemos a Fontecilla que para él define el derecho procesal penal como la disciplina jurídica de realización del derecho penal. Afirmación muy cierta, puesto que en él encontramos las normas jurídicas necesarias para la imposición y posterior aplicación de las consecuencias jurídicas previstas en el derecho penal. Estas normas jurídicas incluyen los principios que rigen e inspiran el sistema procesal penal de un país, así como regulan la organización y estructura de los órganos e instituciones que actúan en el proceso. Debemos de entender, en todo caso, que siempre ese derecho procesal penal tendrá que ser un conjunto de normas, un conjunto de reglas, un conjunto de preceptos, un conjunto de principios que regulan, orientan y guían toda la conducción del derecho procesal penal desde su inicio hasta la sentencia correspondiente, garantizando los principios generales, todas las exigencias que se tienen que desarrollar a favor del intervenido desde la notitia criminis. Entonces, diremos que el proceso penal se desarrolla precisamente cuando hay exigencias especiales para que ésta tenga que aparecer como un conjunto de normas, reglas, principios, preceptos u otras análogas. Cuando una persona comete un delito, ¿desde cuándo se aplica la ley penal? ¿Qué consecuencias jurídicas tiene el hecho de que una persona haya cometido un determinado delito? Y es pues un conjunto de preguntas que sin lugar a dudas nos llama la atención a propios y a extraños. Porque si nosotros hacemos un análisis especial de lo que en sí significa ese proceso penal, veremos todas esas exigencias desde el momento en que la noticia criminis llega por primera vez a las instancias del Ministerio Público o ante las instancias de la Policía Nacional, para así de esta manera desarrollar un conjunto de actos que van a tender a una investigación, y con la investigación se va a ir desarrollando ese proceso penal. Entonces diremos nosotros que se aplicará de buenas a primeras ese derecho procesal penal desde un primer instante en el que aparece la noticia criminis. El proceso penal viene a ser un mecanismo a través del cual se vale el derecho penal para aplicar la sanción al responsable de un delito y está íntimamente ligado con el principio de lesividad, porque si nosotros hacemos un análisis especial de lo que significa el principio de lesividad, inmediatamente diremos que ese principio protege los bienes jurídicos. O, en su defecto, analizaremos lo que construye el Código Penal para poder decir explícitamente que el derecho penal sirve para proteger los bienes jurídicos. Y ese principio de lesividad surge específicamente cuando existe una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Y si existe una puesta en peligro o una lesión de un bien jurídico, inmediatamente tendrá que haber una sanción penal, pero determinada por la gravosidad que existe entre el hecho cometido y el bien jurídico protegido. El proceso penal es un proceso de selección a través del cual se van deslindando la noticia criminis hasta el punto de llegar al juicio oral, y tan solo aquellos hechos punibles que significan y constituyen ese principio de lesividad, es decir, la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico.
El proceso penal se ha de inspirar en el hecho de que genera una persecución a la persona que ha cometido la lesión o puesta en peligro cuando una persona comete un delito. E inmediatamente surgirá la respuesta inmediata de lo que dice el artículo 11 del Código Penal, en el que establece explícitamente el hecho de que es delito o falta la acción u omisión dolosa o culposa sancionada por la ley. La sanción que se aplica es inmediata. La respuesta es negativa porque entre la violación de la norma y la aplicación de la sanción existe un camino por recorrer que es el proceso penal, y por eso muchas veces hemos de hablar del principio de presunción de inocencia. ¿Y qué cosa es ese principio de presunción de inocencia? No pueden declararte culpable hasta que haya sido oído y vencido en un juicio. Es decir, hasta que siga todo ese camino especial con un conjunto de normas tendentes a asegurar la eficacia de lo que dice el Estado a través del Ius Puniendi y a través de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este camino, desde la notitia criminis, con una investigación preliminar, con una investigación preparatoria, con el control correspondiente en la etapa intermedia, con el auto de citación a juicio oral y finalmente, habiendo sido oído y vencido en un juicio, con la ejecución de la sentencia. El proceso penal es importante porque dilucida un conflicto de intereses que surge entre el ius puniendi estatal y un derecho consagrado que es fundamental, el derecho a la libertad. Hemos de entender que los fines del proceso se jactan de tener dos vertientes, un fin concreto y un fin abstracto. Un fin concreto que es la aplicación de la ley determinada para la protección de un bien jurídico lesionado en este caso. Y existe un fin abstracto que es lo que buscamos todos, que es la justicia social. Desde tiempos inmemoriales hemos ido aprendiendo lo que significa ese derecho procesal penal y hemos venido comprendiendo a lo largo de toda esa evolución el hecho de que existe en el mundo sistemas procesales de los que ha aprendido nuestro Código Procesal Penal para llegar a ese imperio donde se encuentra establecido desde el año 2004 hasta la fecha, aplicándose positivamente a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Esos sistemas procesales de los que hemos venido aprendiendo, uno es el sistema acusatorio y otro es el sistema inquisitivo. Hemos venido comprendiendo un sistema acusatorio especial, garantista, y hemos venido aprendiendo un sistema inquisitivo, pero reformado a la fecha. Ese sistema acusatorio es el que primero aparece como una fórmula de solución de conflictos habidos entre dos partes, que son resueltos por un tercero y que a ese tercero se le va a llamar juez. La actuación decisoria de un tribunal y sus límites están condicionadas a la acción de un acusador y al contenido de ese reclamo, a la posibilidad de resistencia del imputado frente a la imputación que se le atribuye. La distinción de la potestad punitiva entre acusación, acción, juicio, jurisdicción representa una garantía irreemplazable para que el debido proceso constitucional sea justo. El procedimiento se destaca por la existencia de un debate generalmente público, continuo y contradictorio. A estas alturas del partido hemos de referir lo que pasaba en la antigua Roma o en la antigua Grecia, cuando una persona señalaba con el dedo acusador a otra y le decía: tú me has robado, o tú has violado, o tú has lesionado un bien jurídico y que por esa condición tienes que ser castigado. Al día de hoy, todos esos sistemas han ido generando un aprendizaje en el derecho procesal penal que nos da las luces correspondientes como para poder nosotros admitir y poder decir que hemos aprendido en este proceso de evolución nuevos cambios, nuevos retos y nuevos desafíos. Y esos desafíos al día de hoy construyen un esquema muy especial para poder decir que tenemos la posibilidad de decir que existen dos principios fundamentales en el nuevo proceso penal, que es la oralidad versus la contradicción.
que tenemos un sistema procesal acusatorio, pero garantista, porque se presentan garantías especiales para el justiciable quien ha sido sindicado como autor de un determinado delito. Entonces encontramos que en la valoración de la prueba impera un sistema de íntima convicción para poder desarrollar la sentencia. Es decir, al día de hoy versus la contradicción, versus la oralidad, versus todo lo que hemos aprendido a lo largo de ese camino evolutivo con el que hemos ido comprendiendo el derecho procesal penal, existen nuevas fórmulas y nuevos caminos que hemos de entenderlos como un prospecto especial para comprender de mejor manera la valoración de la prueba que se tiene que desarrollar por el juez con la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Hemos de comprender que este sistema ha tenido una gran consecución de acciones que al día de hoy consiguen y plasman un esplendoroso camino hacia el derecho procesal penal. No obstante, hemos de sugestionarnos también en el hecho de que en ese camino que hemos ido aprendiendo el derecho procesal penal, también aparte del acusatorio, ha habido el sistema inquisitivo. Y ese sistema inquisitivo aparece con posterioridad y se inspira en el derecho romano imperial y fue perfeccionado por el derecho canónico, sobre el que a su vez se asentó la Inquisición laica vigente en Europa continental desde el siglo XVIII y traída de los cabellos hacia nuestro país para crear lo que el día de hoy conocemos como la Santa Inquisición. Hemos aprendido tantos sistemas y entre ellos el sistema inquisitivo acusatorio al día de hoy nos da una reflexión muy especial que tenemos que tener una acusación pero con las garantías correspondientes que establece un sistema adversarial, es decir, un sistema en el que existe la oralidad, yo te acuso, y existe la contradicción, mi patrocinado no es el culpable del delito que usted está señalando, señor representante del Ministerio Público. Hemos aprendido los principios procesales y hemos dicho que esos principios procesales son las máximas que configuran las características esenciales del proceso, las normas rectoras, las líneas directrices que establecen la configuración de algo especial que va a garantizar, uno, ese sistema punitivo del Estado del que habíamos hablado hace breves instantes, y dos, ese derecho consagrado dentro de nuestra Constitución que significa el derecho a la libertad. Alzamora Valdés sostiene que los principios son categorías lógicas jurídicas, muchas de las cuales han sido positivizadas con la aparición de la Constitución o simplemente en una ley especial, cuya finalidad es señalar el marco dentro del cual debe desenvolverse la actividad procesal. Los principios procesales rigen y orientan el desarrollo del proceso penal, desde la aparición del delito con la notitia criminis, que es la primera comunicación que se desarrolla en el ámbito del derecho procesal ante las instancias y ante las autoridades correspondientes, hasta la culminación con la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, de esa persona quien ha sido sindicada como posible autor de la comisión de un delito, o simple y llanamente perfeccionada a lo largo de esas etapas procesales, desde la investigación preliminar en la que la hegemonía única la tiene el Ministerio Público o el representante del Ministerio Público, denominado también fiscal, con el paso hacia la instancia del juzgado, que es la investigación preparatoria propiamente dicha, con la instancia de una etapa intermedia, con la consecución de un auto de enjuiciamiento ante las instancias del Poder Judicial, ya sea ante el juzgado penal unipersonal o ante el juzgado colegiado, y con la ejecución de la sentencia cuando se ha demostrado la culpabilidad de esa persona imputada, o en su caso, cuando se ha demostrado que no existía culpabilidad de ella y no queda más que sino declararla absuelta por la comisión de los ilícitos de los que se les ha sindicado. En todo caso, debemos decir que esos principios procesales sirven
para describir y sustentar la esencia del proceso y además poner de manifiesto el sistema procesal en el que ha optado el legislador. Son fines de los principios procesales: uno, establecer los derechos y garantías de los justiciables desde ese primer instante en que son sindicados bajo la denominación de una notitia criminis, porque allí juegan un papel importante esas dos figuras a las que hacíamos alusión hace breves instantes. Uno, el Estado con esa potestad del ius puniendi, y dos, ese derecho fundamental que es el derecho a la libertad. De buenas a primeras, estos principios procesales también limitan el poder público. Estos principios procesales lo que buscan es orientar la actividad de quienes participan en el proceso, ya sea con los sujetos procesales establecidos dentro de nuestro Código Procesal Penal y establecidos rígidamente en leyes orgánicas que de buenas a primeras consagran su actividad dentro del marco constitucional. Es decir, qué es lo que va a hacer el juez, qué es lo que va a hacer el representante del Ministerio Público o el fiscal, qué va a hacer el abogado de la defensa técnica de la parte imputada, o en su caso, qué es lo que va a hacer el abogado de la defensa técnica de la parte agraviada, o en su caso constituida como actor civil, o en su caso también qué es lo que va a hacer el abogado de la defensa técnica del tercero civilmente responsable. En todo caso, también incide en la realización del mismo proceso. Advertir ante ustedes, mis queridos amigos, el hecho de que los principios procesales siempre van a ser las máximas que configuran las características esenciales de un determinado proceso. Estos principios procesales, como ya los hemos venido refiriendo a lo largo de la actuación del curso, vienen a ser los derechos a la tutela judicial, derecho al debido proceso, derecho a la defensa, derecho a la presunción de la inocencia. Estos principios vienen a ser el principio del indubio pro reo o favorabilidad, principio del juez natural, principio de publicidad, principio de instancia plural, el ne bis in idem. El nullum crimen nullum poenam sine legem praenem, nullum crimen nullum poenam sine legem certa, nullum crimen nullum poenam sine legem stricta, nullum crimen nullum penam sine legem scripta. Y con esa condición establecer que además de esos principios existen otros que nuestro Código Penal ha ido reforzando y marcando a lo largo del establecimiento del mismo, ya sea desde la primera instancia en la que ven enfocadas sus características, porque recuerden bien que el artículo primero del título preliminar del Código Penal establece el hecho de que el Código tiene como función principal y primordial proteger a las personas y a la sociedad de los delitos y las faltas. El artículo 2 de este cuerpo normativo establece el hecho de que nadie podrá ser sancionado ni juzgado por una ley que al momento de su comisión no se encuentre vigente dentro de la misma ley. Hablamos y tenemos esa tendencia de poder ratificar el esquema normativo para poder decir que tenemos derecho a una tutela judicial. Y ese derecho a la tutela judicial implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella debe ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Garantías tanto para ejercer esa función del ius puniendi y garantías tanto también como para poder establecer las normas básicas que conducirán a garantizar la libertad personal de una determinada persona. La tutela judicial efectivamente se trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva establece y supone términos generales de un derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a través del representante ante los órganos jurisdiccionales para ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que franquea la ley para obtener una decisión razonablemente fundada en derecho y de exigir la plena ejecución de la resolución.
Es decir, desde el primer momento en que esa persona es detenida, ya goza de ese derecho fundamental de que el abogado le tenga que asistir en todas las actuaciones correspondientes. Y eso no lo puede limitar ningún juez, y eso no lo puede limitar ningún representante del Ministerio Público, y eso no lo puede limitar tampoco personal de la Policía Nacional del Perú, como en muchas ocasiones ocurre. A lo largo de todo este camino hemos analizado todas esas vertientes y con esas vertientes hemos opinado de la misma manera en el hecho de poder decir que también existe la prohibición de la analogía, el hecho de decir que existe un juez natural, la proscripción de la responsabilidad objetiva con las características especiales que establece nuestro Código Penal, y con ellas vamos asegurando y vamos generando una limitación correspondiente para el ejercicio de ese ius puniendi, y el ejercicio de ese ius puniendi versus el hecho de un derecho fundamental, cuál es el derecho de la libertad personal. Con esas condiciones y bajo ese sustento, hemos aprendido la lección número 1, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes el hecho de haber comulgado con mi persona en esta clase número 1. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Paul Arce Sanas.